¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas voces te calman al instante, mientras que otras te ponen los pelos de punta? ¿Por qué el llanto de un niño atraviesa todas las barreras y mueve algo profundo dentro de ti? ¿O por qué una canción puede hacerte llorar sin que ni siquiera entiendas la letra? La respuesta no está en las palabras, está en algo mucho más antiguo, mucho más poderoso. Tu voz no es simplemente el instrumento que usas para comunicarte, es una herramienta alquímica capaz de reestructurar la materia, de sanar células enfermas, de transformar estados emocionales y de manifestar realidades. Lo que estás a punto de descubrir es un conocimiento que las tradiciones esotéricas han guardado durante milenios, un secreto que los místicos susurraban en templos ocultos, que los chamanes usaban para invocar espíritus y que los maestros espirituales empleaban para elevar la conciencia de sus discípulos. Hoy, la ciencia moderna finalmente confirma lo que los antiguos siempre supieron. El sonido de tu voz tiene el poder de crear, de destruir y de transformar. Cuando hablas no solo emites palabras, generas ondas de frecuencia que penetran cada célula de tu cuerpo y del cuerpo de quien te escucha, reorganizando estructuras moleculares, activando glándulas dormidas y alterando campos electromagnéticos. Cada sílaba que pronuncias es un decreto que el universo escucha y responde. Cada tono que emites resuena con alguna parte de tu anatomía energética, abriendo portales o cerrándolos, sanando traumas ancestrales o perpetuándolos. Este no es un conocimiento teórico, es un poder que ya posees, pero que muy probablemente nunca te enseñaron a usar. Hoy vas a entender por qué los mantras funcionan, por qué las afirmaciones verbales son tan efectivas, por qué el tono en que dices algo puede cambiar completamente su impacto. Y más importante aún, vas a aprender cómo usar tu propia voz como un instrumento de sanación, manifestación y alquimia consciente. Pero antes de continuar, quiero compartir contigo algo especial. Hemos creado la Fórmula Baraka, un libro digital completamente gratuito que es una guía práctica para una vida más próspera y abundante. Está diseñado para acompañarte en tu despertar espiritual. Aceptamos donaciones de cualquier valor para quienes sientan en el corazón el deseo de apoyar nuestro canal, pero el acceso es completamente libre. Encuentra el enlace en la descripción. Si lo que estoy diciendo resuena contigo, si sientes que hay algo profundamente verdadero en estas palabras, entonces prepárate, porque lo que viene a continuación va a cambiar por completo tu relación con tu propia voz, con tus palabras y con el poder creador que habita en tu garganta. Una vez que comprendas la alquimia de la voz, no podrás volver a hablar de la misma manera. Cada palabra que pronuncies será consciente, cada tono que emitas será intencional, y tu vida comenzará a reflejar esa nueva maestría. En el antiguo Egipto, los sacerdotes del templo de Heliópolis conocían algo que hoy apenas recordamos. Sabían que el universo entero nació de un sonido primordial, no de una explosión caótica, sino de una vibración consciente, de una palabra pronunciada por la divinidad misma. Los textos herméticos hablan de esto con claridad meridiana. En el principio era el verbo, y el verbo no era una metáfora poética, sino una verdad literal. La creación comenzó con un sonido, y ese sonido continúa resonando en cada átomo del cosmos. Los egipcios lo llamaban Hu, la palabra divina que da forma a la realidad. Los hindúes lo conocen como Om, la vibración primordial de la cual emana todo lo que existe. Los cristianos lo nombraron el Logos, el verbo que se hizo carne. Diferentes tradiciones, misma verdad. El sonido es la fuerza creadora fundamental del universo, y tu voz, por más ordinaria que te parezca, participa de esa misma fuerza. Cuando hablas, estás repitiendo el acto primigenio de la creación. Estás usando la misma herramienta que usó la conciencia universal para dar forma a las galaxias. Esto no es poesía mística, es física pura. En los años 60, un médico suizo llamado Hans Jenny realizó experimentos revolucionarios que cambiaron para siempre nuestra comprensión del sonido. Jenny tomó placas de metal, las cubrió con arena fina y luego las sometió a diferentes frecuencias de sonido. Lo que sucedió dejó atónita a la comunidad.
Científica. La arena comenzó a moverse, a organizarse, a formar patrones geométricos perfectos. Cada frecuencia producía un patrón diferente. Frecuencias bajas creaban formas simples y circulares. Frecuencias más altas generaban mandalas complejos, diseños fractales, estructuras que parecían sacadas de textos sagrados antiguos. Jenny llamó a este fenómeno cimática, del griego kima, que significa onda. Y lo más fascinante de todo es que cuando Jenny usó frecuencias específicas de mantras sagrados, especialmente el sonido Om, la arena formaba patrones que replicaban exactamente los símbolos que representan ese mantra en escrituras antiguas, como si los sabios de hace miles de años ya supieran qué forma tenía el sonido que estaban pronunciando. Ahora, piensa en esto. Tu cuerpo está compuesto de un 70% de agua. El agua es miles de veces más sensible a las vibraciones sonoras que la arena o el metal. Cuando hablas, cuando cantas, cuando susurras, estás reorganizando literalmente la estructura molecular del agua dentro de ti. Estás creando patrones geométricos en el fluido que compone la mayor parte de tu ser. Y esos patrones tienen consecuencias. Patrones armoniosos generan salud, coherencia celular, vitalidad. Patrones caóticos producen enfermedad, desequilibrio, deterioro. El investigador japonés Masaru Emoto demostró esto de manera contundente. Expuso agua a diferentes palabras, diferentes emociones, diferentes intenciones. Luego, congeló el agua y fotografió los cristales que se formaban. El agua expuesta a palabras de amor, gratitud y bendición formaba cristales hexagonales perfectos, hermosos, simétricos. El agua expuesta a palabras de odio, miedo y desprecio formaba estructuras distorsionadas, asimétricas, feas. Ahora multiplica eso por los billones de moléculas de agua en tu cuerpo. Cada vez que te hablas a ti mismo con amor, estás ordenando tu estructura interna. Cada vez que te criticas con dureza, estás creando caos molecular. Tu voz no es neutral, es un organizador de materia, es un arquitecto de realidades biológicas. Pero hay algo aún más profundo que debemos comprender. Las tradiciones místicas de Oriente siempre supieron que la voz es el puente entre lo invisible y lo visible, entre el pensamiento y la forma. Los yogis hablan de 4 niveles de sonido, 4 etapas en el viaje de una idea desde la conciencia pura hasta la palabra pronunciada. El primer nivel es para, el la, sonido trascendental, la vibración más sutil que existe solo en el campo de la conciencia pura. Es la intención antes de tomar forma, el impulso creador en su estado más primario. El segundo nivel es Pashyanti, el sonido visto interiormente, donde la intención comienza a tomar la forma de una imagen mental o una intuición. El tercer nivel es Madhyama, el sonido mental, donde ya hay palabras formándose en tu mente, pero aún no has movido la lengua ni las cuerdas vocales. Y el cuarto nivel es Vaikari, el sonido audible, la palabra pronunciada que sale de tu boca y se propaga por el aire. Este modelo antiguo nos revela algo crucial. Para cuando una palabra sale de tu boca, ya ha pasado por 3 niveles previos de vibración. Ya ha sido filtrada por tu conciencia, por tu mente, por tu campo energético. Por eso 2 personas pueden decir exactamente la misma palabra, pero el efecto es completamente diferente. Porque la vibración que lleva esa palabra depende de los niveles sutiles que la precedieron. Depende de la intención, de la emoción, de la frecuencia vibratoria de quien la pronuncia. Los maestros del sonido sagrado saben esto. Por eso un mantra pronunciado mecánicamente no tiene el mismo poder que un mantra pronunciado con conciencia plena, con intención clara, con el corazón abierto. El mantra Om no funciona porque sea mágico en sí mismo. Funciona porque cuando lo pronuncias correctamente, con presencia total, estás alineando los 4 niveles de sonido. Estás haciendo que tu voz vibre en sincronía con la frecuencia fundamental del universo. Científicamente, esto se ha confirmado. Cuando estudios médicos midieron las ondas cerebrales de personas cantando Om con devoción, descubrieron algo extraordinario. El cerebro entraba en un estado de coherencia profunda. Las ondas alfa y teta se sincronizaban. El sistema nervioso parasimpático se activaba. El nervio vago, ese nervio maestro que regula inflamación, digestión,
ritmo cardíaco y estado de ánimo comenzaba a vibrar en armonía. Cantar Om no es diferente de activar un interruptor neurológico que pone tu cuerpo en modo de sanación y regeneración. Y aquí viene lo verdaderamente revolucionario. Tu voz no solo afecta tu propio cuerpo, afecta el cuerpo y la conciencia de quien te escucha. Las investigaciones sobre terapia de sonido han demostrado que cuando una persona entona una frecuencia específica cerca de otra persona, las células de la segunda persona comienzan a resonar con esa frecuencia. Es el principio de resonancia simpática. Si tienes dos guitarras en la misma habitación y tocas la cuerda de la primera, la cuerda correspondiente de la segunda guitarra comienza a vibrar sola, sin que nadie la toque. Lo mismo sucede con los cuerpos humanos. Cuando hablas con alguien, tus cuerdas vocales no solo están creando sonido, están creando un campo vibratorio que entra en el campo vibratorio de la otra persona. Y si tu frecuencia es más coherente, más elevada, más armoniosa, puedes literalmente elevar la frecuencia de quien te escucha. Puedes sanarlos sin tocarlos, solo con el poder de tu voz. Por eso las madres que cantan a sus bebés los calman instantáneamente. Por eso los terapeutas de sonido pueden aliviar el dolor crónico usando solo frecuencias vocales específicas. Por eso los grandes oradores pueden mover masas enteras, no tanto por lo que dicen, sino por la frecuencia en la que lo dicen. Martin Luther King no cambió Estados Unidos solo con sus palabras. Lo hizo con el tono, el ritmo, la cadencia, la vibración emocional que portaban esas palabras. Winston Churchill no salvó a Inglaterra solo con sus discursos. La salvó con la frecuencia de determinación inquebrantable que emanaba de su voz. Los grandes místicos lo saben, los chamanes lo practican, los maestros espirituales lo dominan. Tu voz es un instrumento de transmutación alquímica, puede convertir tristeza en alegría, puede transformar miedo en coraje, puede mutar enfermedad en salud. Pero para eso necesitas usarla conscientemente. En las escuelas de misterio del antiguo Egipto, los iniciados pasaban años aprendiendo a modular su voz. No les enseñaban solo a recitar fórmulas mágicas. Les enseñaban a vibrar en frecuencias específicas que abrían portales en su propia anatomía energética. Sabían que la laringe no es simplemente un órgano físico para producir sonido. Es un centro de poder, un vórtice energético, lo que en la tradición hindú se conoce como el quinto chakra. Vishuddha, el chakra de la garganta. Vishuddha significa purificación, y esto no es casual. Cuando activas plenamente tu centro laríngeo, purificas tu campo energético. Liberas emociones reprimidas, desbloqueas creatividad estancada, te conectas con tu verdad más profunda. Muchas personas viven con el chakra de la garganta cerrado o bloqueado. No dicen lo que sienten, no expresan lo que piensan, tragan palabras, tragan rabia, tragan lágrimas. Y todo eso queda atascado en la garganta, creando tensión física, problemas de tiroides, infecciones recurrentes, pérdida de voz. Pero cuando comienzas a usar tu voz con intención, cuando empiezas a practicar toning, cuando te atreves a cantar tu verdad aunque te tiemble la voz, algo se abre. Es como si una compuerta energética se liberara. Y de repente, no solo tu garganta se sana, tu vida entera comienza a fluir diferente. Ahora hablemos de la parte práctica, de cómo puedes empezar a usar la alquimia de la voz en tu vida diaria. Primero, necesitas entender que hay 3 componentes en la voz alquímica: frecuencia, intención y coherencia. Frecuencia es el tono físico de tu voz. Cada órgano de tu cuerpo vibra a una frecuencia específica. Tu corazón vibra a una frecuencia, tus pulmones a otra, tu hígado a otra. Cuando usas tu voz para emitir tonos específicos, puedes literalmente hacer que esos órganos entren en resonancia. Esto es lo que hacen los terapeutas de sonido con cuencos tibetanos o diapasones. Pero no necesitas herramientas externas. Tu propia voz es el instrumento más poderoso que tienes. Hay una técnica simple pero transformadora que puedes practicar ahora mismo. Se llama humming o tarareo consciente. Cierras la boca, respiras profundo y produces un sonido de M prolongado, como si estuvieras saboreando algo delicioso. Ese sonido, ese zumbido, vibra toda tu cabeza, estimula el nervio vago, libera óxido,
nítrico que dilata los vasos sanguíneos y mejora la circulación. Practicado durante solo 3 minutos al día, puede reducir presión arterial, aliviar ansiedad y mejorar calidad de sueño. Pero el verdadero poder viene cuando añades el segundo componente: intención. No basta con hacer sonido. Necesitas impregnar ese sonido con una intención clara. ¿Qué quieres crear? ¿Salud? ¿Paz? ¿Amor? ¿Abundancia? Antes de hablar, antes de cantar, antes de hacer cualquier sonido, declara tu intención internamente. Visualiza el resultado deseado como si ya fuera real. Siente la emoción de tenerlo. Y luego, desde ese estado elevado, emite el sonido. La intención es lo que programa la frecuencia. Es lo que le da dirección a la energía. Sin intención tu voz es como un río sin cauce, se dispersa y pierde fuerza. Con intención se convierte en un láser que puede atravesar montañas. Y finalmente está la coherencia. Este es quizás el elemento más sutil pero más poderoso. Coherencia. Significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que dices están alineados. No hay contradicción. No hay disonancia interna. Mucha gente repite afirmaciones verbales pero no las creen. Dicen soy abundante mientras por dentro sienten escasez. Dicen estoy sano mientras por dentro están convencidos de que están enfermos. Y eso no funciona. De hecho, empeora las cosas porque crea conflicto energético. Para que tu voz sea verdaderamente alquímica, necesitas primero alcanzar coherencia interna. Y esto se logra trabajando con los niveles sutiles del sonido que mencionamos antes. Primero trabaja tu intención más pura. Pregúntate qué es lo que realmente quieres crear, no lo que crees que deberías querer. Luego, cultiva tu pashanti. Visualiza con claridad eso que deseas. Ve la imagen, siente la textura, huele los aromas. Después, forma tu madhyama. Elige las palabras exactas que vas a usar. Palabras que resuenen con tu verdad, no frases copiadas de libros de autoayuda. Y solo cuando hayas alineado esos 3 niveles, pronuncia tu vaikari, tu palabra audible. Cuando lo haces así, tu voz se convierte en un decreto universal. El cosmos no tiene más opción que responder, porque has hablado desde la coherencia total, desde la integridad vibracional. Las tradiciones esotéricas tienen nombres específicos para esto. Los rosacruces lo llaman el verbo creador. Los gnósticos lo nombran el logo solar. Los cabalistas lo conocen como la palabra de poder. Pero todos están hablando de lo mismo, del uso consciente de la vibración vocal para moldear la realidad. Y aquí viene algo que muy pocos entienden. No solo importa lo que dices, importa también lo que no dices. El silencio consciente es parte de la alquimia vocal. Entre el sonido Om está el silencio que le sigue. Entre una afirmación y otra está el espacio de quietud donde la vibración se asienta y penetra. Los místicos saben que el silencio no es ausencia de sonido. Es el sonido más profundo de todos. Es la frecuencia base del universo. Es para en su estado más puro. Por eso las prácticas espirituales más avanzadas incluyen largos periodos de silencio. No para suprimir la voz, sino para aprender a escuchar la vibración sutil que está detrás de todas las palabras. Porque cuando aprendes a escuchar esa vibración, cuando te sintonizas con ella, entonces cada palabra que pronuncias viene cargada de ese poder primordial. Hablas poco, pero cada sílaba resuena en las profundidades del cosmos. Los grandes maestros de la humanidad hablaban poco. Buda pronunció discursos breves, pero cada palabra era un universo. Jesús hablaba en parábolas cortas, pero cada frase contenía verdades eternas. Lao Tzu escribió apenas 5.000 caracteres en el Tao Te Ching, y con eso transformó civilizaciones enteras, porque no es la cantidad de palabras lo que importa, es la calidad vibratoria de esas palabras, es la frecuencia de conciencia desde la cual emergen. Ahora bien, hay una aplicación práctica inmediata de todo esto que quiero que comprendas. Cada palabra que pronuncias está creando tu realidad, no metafóricamente, literalmente. Cuando dices no puedo, estás enviando una frecuencia de imposibilidad a tu campo cuántico. Cuando dices estoy enfermo, estás programando tus células con información de enfermedad. Cuando dices no merezco, estás cerrando los canales por donde fluye la abundancia hacia ti. Y lo peor es que la mayoría de la gente
Hace esto de manera inconsciente, cientos de veces al día. Se quejan, se critican, hablan de sus problemas una y otra vez, reforzando la vibración exacta que no quieren en sus vidas. Pero cuando entiendes la alquimia de la voz, todo cambia. Empiezas a hablar como un mago. Empiezas a pronunciar decretos, no opiniones. Empiezas a usar el tiempo presente, el modo afirmativo, la frecuencia de la certeza. En lugar de decir ojalá mejore, dices estoy sano y vital. En lugar de decir necesito dinero, dices la abundancia fluye hacia mí. En lugar de decir tengo miedo, dices confío en el proceso de la vida. Y lo más importante, lo dices con la frecuencia emocional de quien ya lo tiene, porque el universo no responde a tus palabras, responde a la vibración que llevan esas palabras. Esta es la clave que falta en la mayoría de las enseñanzas sobre afirmaciones y decretos. No es suficiente repetir frases bonitas. Necesitas sentir la verdad de esas frases mientras las pronuncias. Necesitas habitar la frecuencia del resultado deseado mientras le das voz. Y esto requiere práctica. Requiere que trabajes primero en tus estados internos, que cultives las emociones elevadas, que te conectes con tu verdad esencial. Porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes hablar abundancia si estás vibrando en escasez. No puedes decretar salud si estás identificado con la enfermedad. Primero necesitas cambiar tu frecuencia interna, y la manera más rápida de hacerlo es usando tu propia voz para elevarte. Hay un ejercicio poderoso que viene de las tradiciones sufíes. Los derviches lo practican para entrar en estados alterados de conciencia. Consiste en repetir un nombre divino una y otra vez, permitiendo que la vibración del nombre te transforme desde adentro. Los sufíes usan nombres como Allah, Hu o Al-Hay, pero tú puedes usar cualquier palabra que represente una cualidad que deseas encarnar. Amor, paz, poder, gracia. Lo importante no es la palabra en sí, es la repetición consciente, el permitir que tu voz vibre con esa frecuencia hasta que toda tu biología comience a resonar con ella. Prueba esto ahora mismo. Elige una palabra, cierra los ojos, respira profundo 3 veces y luego comienza a repetir esa palabra en voz alta, una y otra vez, sintiendo cómo la vibración se expande desde tu garganta hacia todo tu cuerpo. Hazlo durante 5 minutos sin parar y observa lo que sucede. Al principio puede sentirse extraño, incluso incómodo, pero si persistes, algo cambia. Tu mente se aquieta, tu energía se eleva, y de repente no eres tú quien pronuncia la palabra, es la palabra quien te pronuncia a ti. Esa es la alquimia verdadera. Cuando dejas de usar tu voz y permites que tu voz te use, cuando te conviertes en un canal para que la vibración universal fluya a través de ti. Los cantos gregorianos, los mantras tibetanos, los ícaros amazónicos, todos operan sobre este principio. No son composiciones artísticas, son tecnologías vibracionales. Son fórmulas sonoras que han sido refinadas durante siglos para producir efectos específicos en el campo de conciencia humano. Y la buena noticia es que no necesitas aprender cantos antiguos. Puedes crear los tuyos propios. Puedes descubrir los sonidos que resuenan específicamente contigo, que activan tus centros de poder, que desbloquean tu potencial dormido. Tu voz es tan única como tu huella digital. Nadie más en el universo tiene exactamente tu frecuencia vocal. Y eso significa que tienes un poder único, una medicina sonora que solo tú puedes ofrecer. Cuando encuentras tu nota, tu tono personal, tu frecuencia de alma y aprendes a cantar desde ahí, te vuelves imparable, porque estás vibrando en tu verdad más auténtica. Y esa vibración no puede ser imitada, no puede ser falsificada. El universo la reconoce como genuina y responde con total apoyo. Ahora, todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué este conocimiento ha sido ocultado? ¿Por qué no te enseñaron en la escuela que tu voz es un instrumento de poder creador? La respuesta es simple y perturbadora. Porque una persona que conoce el poder de su voz es una persona que no puede ser controlada. Una persona que habla su verdad con frecuencia elevada no acepta mentiras. Una persona que usa palabras como decretos no se somete a narrativas impuestas. Una persona que canta su libertad no puede ser esclavizada.
El control de las masas siempre ha dependido del control de la voz. Silenciar a los disidentes, censurar a los profetas, ridiculizar a los visionarios. Porque aquellos que saben usar la vibración vocal para despertar conciencia son los más peligrosos para cualquier sistema de dominación. Pero ya no puedes ser silenciado, porque ahora sabes que cada vez que abres la boca estás ejerciendo un poder que trasciende lo físico. Estás vibrando en el nivel causal de la realidad. Estás creando desde el mismo lugar donde el universo crea. Entonces, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo vas a guardar como información interesante o lo vas a aplicar, practicar, integrar hasta que se convierta en tu segunda naturaleza? Porque ahí está la diferencia entre saber y ser, entre entender y encarnar. Puedes saber todo sobre la alquimia de la voz y seguir hablando de manera inconsciente, quejándote, criticando, perpetuando vibraciones bajas. O puedes decidir ahora mismo que cada palabra que salga de tu boca será consciente, será intencional, será un acto de creación sagrada. Recapitulemos lo esencial que has descubierto hoy. Tu voz no es un simple mecanismo de comunicación. Es una herramienta alquímica que puede reestructurar materia, sanar cuerpos y manifestar realidades. El sonido tiene el poder de crear patrones geométricos en el agua de tu cuerpo, organizando o desorganizando tu estructura molecular según la frecuencia que emitas. Los mantras y sonidos sagrados como Om funcionan, porque alinean tu vibración con la frecuencia fundamental del universo, activando estados profundos de coherencia en tu sistema nervioso. Tu voz afecta no solo tu propio campo energético, sino también el de quienes te rodean, pudiendo elevar o disminuir su frecuencia vibracional. Para que tu voz sea verdaderamente alquímica, necesitas 3 elementos: frecuencia correcta, intención clara y coherencia total entre lo que piensas, sientes y dices. Cada palabra que pronuncias está programando tu realidad a nivel cuántico. Por eso es crucial hablar desde estados elevados y con lenguaje afirmativo. El silencio consciente es parte esencial de la alquimia vocal, siendo el espacio donde la vibración penetra y se asienta en las profundidades de tu ser. Este es tu momento de decisión. Puedes seguir hablando como siempre lo has hecho, repitiendo patrones inconscientes, perpetuando vibraciones que no te sirven. O puedes convertirte en un alquimista vocal, en alguien que usa cada palabra como un pincel para pintar su realidad deseada. La elección es tuya, pero ahora ya no puedes alegar ignorancia. Sabes que tu voz es poder. Úsala con sabiduría, úsala con intención, úsala para crear el mundo que deseas habitar, porque eres mucho más poderoso de lo que te han hecho creer. Y tu voz es la prueba de ello. Si este video te ha abierto los ojos a una nueva forma de entender tu propio poder, compártelo. Hay millones de personas que necesitan escuchar esto, que necesitan recordar que no son víctimas del destino, sino creadores conscientes de su realidad. Deja tu comentario contando qué resonó más contigo, qué insight te llevaste, qué vas a aplicar desde hoy. Y por supuesto, suscríbete al canal para continuar explorando estos conocimientos que transforman vidas, porque esto apenas es el comienzo. Hay capas mucho más profundas de sabiduría esperando ser reveladas. Ahora ve y habla tu verdad. Canta tu poder. Decreta tu realidad. Porque el universo está escuchando. Y cada palabra que pronuncies con conciencia es un hechizo que se cumple.